Bueno, ya hemos visto algunos temas básicos sobre el análisis de corriente alterna, también ya hemos visto algunos temas básicos sobre números complejos y sus operaciones. Entonces eso ya nos brinda las bases necesarias para poder empezar a manejar fasores, que es el tema principal o la forma principal para poder analizar redes en corriente alterna. Lo primero que nosotros debemos de saber es que generalmente no se utiliza el valor pico de la onda al hacer los análisis, sino que se utilizan los valores RMS. Bueno, aquí he colocado la fórmula para obtener los valores RMS de cada, ya sea de corriente o de voltaje, que realmente es la corriente suministrada o el voltaje suministrado, y dividido entre raíz de 2, que aproximadamente es 0.77, que multiplica al valor que tengamos ya sea de corriente o de voltaje. Simplemente como recordatorio que también ya habíamos visto valores RMS. Por otro lado, hay que saber la notación que vamos a utilizar. La notación se puede ver aquí para voltaje y de este lado para corriente. La V, esta V que está junto al ángulo θ, esta V significa el voltaje RMS, por eso es importante que lo sepamos calcular. De la misma manera, esta I que nosotros vemos aquí significa a la corriente RMS, mientras que este triangulito junto con el ángulo θ significan el ángulo de desfase de la señal, lo mismo para la corriente. Entonces vamos a colocar eso, tanto la I como la V, esos hay que recordar que son valores RMS. ¿Qué más tenemos que recordar? Es este es el ángulo de fase de la señal. Entonces esos son el ángulo de fase. ¿Qué más tenemos que recordar? ¿O qué más tenemos que aclarar de lo que nosotros vamos a ocupar? Otra parte importante es que nosotros o la onda de tipo senoidal siempre va a ser la referencia. Entonces también hay que colocarlo. Hay que recordar que onda seno es la referencia. Por ejemplo, si nosotros tendríamos algo de coseno, pues lo ideal es pasarlo a su equivalente de seno. Por eso también ya vimos cuál es la diferencia entre la relación que existe entre una onda cosenoidal y una onda senoidal. Si ustedes recuerdan, cuando la forma característica o la representación característica de una forma alterna tenía 4 parámetros importantes. El primero es la amplitud. Nosotros aquí ya decimos que la amplitud lo vamos a tomar como los valores RMS. Después de eso era la forma de la onda. Bueno, también ya dijimos que nuestras referencias eran ondas de tipo senoidal. El otro era el ángulo de fase, que ya también está representado. Finalmente la frecuencia, ese sería el último. Aquí es importante decir que la frecuencia no está representada, al menos no en esta notación. La frecuencia no está representada. Es importante que ustedes noten eso, porque recuerden muy bien que para utilizar fasores en este tipo de ondas senoidales solamente puedes ocupar este análisis en ondas que tienen la misma frecuencia. Entonces, dentro de todo nuestro circuito nosotros vamos a suponer que todos tienen la misma frecuencia. Si hubiera alguna otra parte del circuito que trabajara a otra frecuencia, se tendría que hacer un análisis diferente, o por separado, más bien dicho. Pero aquí estamos suponiendo que todos están con la misma frecuencia. Es importante que recuerden esa parte. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿O cómo vamos a unir todo esto de señales senoidales, números complejos, fasores? ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, la forma de trabajar va a ser de la siguiente manera. Nosotros vamos a iniciar en el dominio del tiempo. Nosotros vamos a ver las señales de forma habitual. Nos van a dar una fuente de entrada alterna, una fuente de corriente de voltaje alterna, y esa va a ser nuestra señal inicial, que está en el dominio del tiempo, porque vemos cómo la señal varía con respecto del tiempo. Después de eso, nosotros debemos de hacer un cambio de análisis o un cambio de dominio. ¿A qué dominio nos vamos a ir? Pues nos vamos a ir al dominio fasorial. Entonces, de ahí nos pasamos a un dominio fasorial.
¿Y aquí qué involucra? Aquí ya empezamos nosotros a involucrar lo que son los números complejos. ¿Por qué? Bueno, porque todo el análisis que nosotros hagamos va a ser utilizando números complejos. Entonces, después de que tenemos en un dominio factorial, lo que tenemos que hacer es un análisis numérico ya del problema. Todo lo que nosotros tengamos que resolver lo vamos a hacer con números complejos, sean sumas, restas, multiplicación, división. Por eso son las operaciones básicas que se deben de saber con números complejos. Ya que tenemos hecho nuestro análisis numérico, bueno, entonces ahora sí ya podemos regresar. Recuerden que hasta aquí seguimos en el dominio factorial, entonces esos resultados que obtuvimos en el dominio factorial con números complejos, pues nos regresamos nuevamente al dominio del tiempo. Dominio de tiempo. Ok, bueno, aquí no está. Entonces, más o menos eso es la forma de trabajar. Empezamos con las señales que nosotros conocemos, cambiamos a dominio factorial con números complejos, porque de esa manera es más fácil hacer las operaciones. Todas las operaciones se hacen de esa manera y después regresamos al dominio de tiempo para mostrar los resultados de la forma habitual que nosotros conocemos, como una señal que varía con respecto del tiempo. Vamos a comenzar a ver, digamos, las partes principales, que sería cómo pasamos de dominio de tiempo a dominio factorial, digamos de aquí para acá, estas dos partes, y lo mismo, ¿no? Ya que estamos en dominio factorial, cómo regresamos al dominio de tiempo, que a fin de cuentas es lo importante. Entonces espero que hayan tomado nota de todas estas partes de fasores y vamos a empezar a hacer pues esas partes de ejercicios.